se nos pide determinar el dominio y el rango de la función dada. El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles, y debido a que tenemos una función de x, podemos decir que el dominio es un conjunto de todos los valores de x posibles, y el rango es un conjunto de todas las salidas posibles que son los valores y o los valores de función. Observe que tenemos una función de raíz cuadrada, por lo que lo más importante que debe recordar aquí es que cuando tenemos una función de raíz cuadrada, el radicando o el número debajo de la raíz cuadrada no deben ser negativos. Porque si fuera negativo, tendríamos un número imaginario. Entonces, la restricción de esta función es que el radicando, que es el expresión 6 menos 3x, siempre debe ser mayor o igual a 0. Entonces, si configuramos y resolvemos la desigualdad 6 menos 3x es mayor o igual a 0, podemos determinar el dominio de la función dada. Para resolver la desigualdad, primero aislamos el término variable restando 6 a ambos lados de la desigualdad. Simplificar 6 menos 6 es 0. Ahora tenemos la desigualdad negativa 3x, mayor o igual que negativo 6. El siguiente paso es dividir ambos lados entre 3 negativos para resolver x, pero recuerde al resolver la desigualdad, si multiplicamos o dividir ambos lados por un negativo, debemos revertir la desigualdad. Entonces, cuando dividimos ambos lados entre 3 negativos, la desigualdad cambia de mayor que o igual a menor que o igual a. Simplificante, negativo 3 dividido por negativo 3 es 1. Un veces x es x. Ahora revertimos la desigualdad por lo que ahora tenemos menos o igual que negativo 6 dividido por negativo 3 es positivo 2. El dominio de la función dada es x menor o igual que 2. Expresemos también el dominio usando notación de intervalo. Para hacer esto, grafiquemos este intervalo en la recta numérica. Como tenemos x es menor o igual que 2. 2 está en el intervalo, por lo que tenemos un punto cerrado en 2 y luego una flecha hacia la izquierda. A medida que avanzamos hacia la izquierda, línea numérica, nos acercamos al infinito negativo, lo que significa que para la notación de intervalo tenemos un intervalo de coma de infinito negativo a positivo 2. Debido a que 2 están en el intervalo, usamos un corchete a la derecha de 2, y para infinito negativo o infinito positivo usaremos un paréntesis, por lo que tenemos un paréntesis a la izquierda del infinito negativo. Y ahora hablemos sobre el rango de la función dada. Recuerde que el rango es el conjunto de todas las salidas posibles. Nuevamente enfocándonos en la raíz cuadrada, si tomamos la raíz cuadrada de un número no negativo, el valor más pequeño que obtendremos es 0 y luego, a partir de ahí los valores serán mayores. Observe cómo cuando la raíz cuadrada es igual a 0, el valor de la función será 2 veces 0 más 1, que es igual a 1 positivo. Entonces positivo 1 es el valor de función más pequeño del dado función y, a partir de ahí, los valores de la función aumentarán, lo que significa que el rango es y es mayor o igual que 1 positivo. Para expresar el rango usando notación de intervalo, tenemos el intervalo de 1 a infinito positivo. El intervalo incluye 1, por lo que tenemos un corchete a la izquierda de 1 y tener un paréntesis a la derecha del infinito. Otra forma de encontrar el dominio y el rango es analizar el gráfico de la función dada. Verifiquemos los resultados gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de la función dada. Para determinar en el dominio queremos proyectar la función en el eje X o analizar el gráfico horizontalmente. Observe cómo el punto más a la derecha de la función en este punto aquí donde x es igual a 2 positivo, y luego desde aquí el gráfico se mueve menos indefinidamente, lo que significa que los valores de x disminuyen indefinidamente y se acercan al infinito negativo, razón por la cual el dominio es x es menor igual o igual a 2 expresado usando una desigualdad o notación de intervalo. Para determinar el rango gráficamente, queremos proyectar el gráfico en la vertical eje o analizar el gráfico verticalmente. Observe cómo el punto más bajo en el gráfico es este punto aquí donde el valor de y es positivo 1 y luego a partir de aquí observe cómo el gráfico se mueve hacia arriba indefinidamente y los valores de y o los valores de función se aproximan al infinito, razón por la cual el rango es y es mayor o igual a 1 nuevamente expresado aquí usando un desigualdad así como notación de intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.